this is the end. Buenas a todos, gente, y bienvenidos a otra review del manga de Tokyo Revengers después de un polémico flashback en el capítulo 241 que nos dejaba con un Sansu violentado y una Senju sintiéndose culpable y desanimada. Es Takemichi quien levanta su ánimo invitándola a unirse a la pandilla. Así entramos de lleno en el 242, donde Takemichi está mirando la motocicleta de Mikey, aquella que le había dado. Recordemos el tiempo en el que Mikey sonreía feliz. En esta misma motocicleta también está el uniforme de Mikey, que también le había dado a Takemichi. No puede evitar recordar aquel lejano momento donde visitó a Draken en el hospital, y Mikey dejó este uniforme para Takemichi. Ese uniforme fue aquel que el mismo Mikey utilizó cuando recién se formó Toman. Anteriormente, Mitsuya le dice a Takemichi que debería ser él quien elija el nombre de la pandilla. Takemichi estuvo en silencio un tiempo, pero ese silencio se rompe por una confianza arrolladora y dice: Mikey, yo creé un equipo. El nombre de este equipo es Tokyo Manji Gang. Una semana después, el 31 de agosto, todos los miembros de Touman se reúnen en el templo Musashi, todos vistiendo el uniforme de Touman, el cual tiene el mismo diseño que antes, pero con un pequeño cambio. En los hombros y en la espalda puede verse el bordado con la palabra segunda generación. En cuanto a las posiciones, todos han retomado sus respectivos puestos, excepto Inupi, quien ahora es capitán de la primera división, y tenemos un nuevo miembro, Senju Kawaragi. Senju eligió la capitanía de la quinta división, quien se muestra confiada luciendo el uniforme de Touman y no tiene abrochado su uniforme, sino que viste un sarashi, esa venda que tiene alrededor de su pecho. Dentro de la conmoción, Angry dice que está muy nervioso y Smiley dice que es la primera reunión en 2 años. También aparecen viejos conocidos como la pandilla de Miso, Akun, Yamagashi, Takuya y Makoto, que le agradecen a Mitsuya por hacer los uniformes para ellos. Hakai, por su parte, lo agradece aún más. También Inupi está ahí, pero no dice nada, ya que siempre está calmado. Chifuyu es ahora el vicecapitán. De repente grita: de ahora en adelante empezaremos la reunión de la Tokyo Manji Gang segunda generación. Y finalmente hace su aparición el presidente de la segunda generación de la Tokyo Manji Gang, Hanagaki Takemichi. Takemichi se para frente a todos y lo primero que sale de su boca son disculpas para ellos. Lo siento por haberlos involucrado, perdí a Mikey en la guerra, he estado ansioso, pero ahora me paro frente a todos y sé que no encajo para ser el presidente. Después de todo, el presidente de la Tokyo Manji Gang es Mikey, pero me di cuenta de algo en esa guerra. Mikey ya es una persona completamente diferente. El Mikey de aquel entonces quizás no vuelva nunca más, pero quiero derrotar a Mikey. Voy a destrozar a Kanto Manji Kai de ahora en adelante. Definitivamente ganaré. Esto nunca terminará si sigo perdiendo, así que recuperemos lo que hemos perdido. Esta es nuestra venganza, la venganza de todos nosotros. Todos sienten el aura de liderazgo de Takemichi y todos están sorprendidos con el nuevo presidente. Así abrimos paso a la batalla final de Tokyo Revengers. Cierra así el capítulo 242. Al final no hubo ni un Thousand Winters, ni White Dragons, ni Tokyo Revengers. A veces la respuesta más simple es la correcta: Tokyo Manji Gang segunda generación. Para serle sincero, me siento tonto conmigo mismo por no haberlo visto venir. Es decir, tuvimos hasta 10, casi 11 generaciones de los Black Dragons. Me gusta el inicio del capítulo que trata de darle razón a la presencia de Takemichi, siendo quien puede salvar a Mikey, con los 2 regalos de Mikey que él mismo le dio: el uniforme luego de haber salvado a Draken y la motocicleta que armó junto a Draken, cuyo motor es gemelo del mismo de Mikey, encontrado en esas ruinas en Filipinas. Ruinas que vimos como la tumba de aquel Mikey que mató a todos los miembros de Touman luego de que Takemichi se fuera. Ahora todos estos símbolos se juntan para la batalla final. Takemichi, siendo el hermano simbólico de Mikey, deberá tratar de traerlo de vuelta, pero esto no puede hacerlo solo. Chifuyu lo había dicho en Tenjiku: si alguien puede derrotar a Mikey, esa es Touman. La misma Touman que Mikey desmanteló y luego se encargó de alejar a sus amigos. Dentro de las posiciones no hay grandes sorpresas excepto 3. Chifuyu como vicecapitán tomando el lugar de Draken en la primera generación, y por cercanía de ambos es lo más correcto. Mikey con Draken eran tan amigos como Takemichi y Chifuyu. Inupi como capitán de la primera división tomando el lugar que Baji dejó y luego ocupó Takemichi también me parece correcto, ya que fue quien prácticamente le juró lealtad a Takemichi cuando le pidió ayuda. Además, la presencia de Inupi impone respeto. Veremos si podemos recuperar a aquel Inupi de Black Dragons para esta batalla. Y finalmente Senju,
que la verdad que un Wakui me tiene desconcertado con este personaje. El capítulo anterior, suponiendo que lo que dice es verdad, se culpó por todo, mintió y Sansu sufrió las consecuencias. Y en este capítulo me encanta su presencia, capitana de la quinta división, lugar que había dejado Mucho, quien fue asesinado por Sansu, y división a la cual Sansu pertenecía, por lo que ya tenemos una relación ahí. Pero lo más importante es su vestimenta. Si bien podemos decir que tuvo una baja en su puesto de trabajo, de una de las 3 deidades a capitana de la quinta división, Senju como líder de Brahman ocultaba que era mujer, su vestimenta era un uniforme largo que cubría todo, recién cuando va de compras con Takemichi nos revelan que es mujer. Es más, en esa época recuerdo que decían que podía ser una hermana gemela de un Senju hombre. Ahora ya no hay nada que ocultar. Senju está al descubierto y esto es excelente. Senju también se convierte en la primera Sukeban o mujer pandillera de Tokyo Revengers. El lugar de reunión, como vimos, es el mismo que utilizaba la primera generación, y lo que convierte este capítulo en un gran capítulo es el discurso de Takemichi. Primero, una disculpa para todos los involucrados. Si bien en un principio su resolución era hacerlo solo, eso fue lo que llevó a tanta calamidad, pero ahora sabe que necesita ayuda de los demás y que es imposible hacerlo solo. Y también debemos recordar que Takemichi había dicho que su plan era estar en la cima de Touman, en ese momento para salvar a Hina y ahora para salvar y derrotar a Mikey. Y si bien primero lo hizo frente a la muerte de ella, luego se lo dice a Mikey frente a la tumba de Shinichiro. Así que las cosas se van uniendo de a poco, lo mismo con la frase de Mikey reprochándole que no había traído a Baji, sino que critica su presencia y la del vicecapitán del primer escuadrón. Y ahora son ellos, Shifuyu y Takemichi, quienes encabezan la pandilla que tratará de acabar con él. Así que es una linda manera de conectarlo. Siguiendo con el discurso, toca hablar de Mikey. Si bien lo reconoce como presidente de Tokyo Manji, sabe que la guerra lo cambió. Y es que ya no es el Mikey que le dio la moto o el uniforme, esos símbolos que vimos al principio del capítulo, y existe la posibilidad incluso de que no vuelva más ese Mikey. Está este Mikey que no dudó en quebrarle el brazo o golpearlo hasta la muerte, y es por eso que ahora debe derrotarlo. Entiende que no sirve seguir perdiendo, que esta victoria tiene que ser la definitiva, y ya no solo es por el esfuerzo, es para aplastar a Kanto Manji. Y ver cómo Takemichi da su discurso y conmueve a todos como presidente es impresionante, porque nunca vimos esta faceta de líder, sino que siempre fue un motivador contra las cuerdas. Takemichi estaba lastimado y trataba de sacar lo mejor de sí a través del discurso para darse ánimos, pero ahora debe justificar y animar a todos para ir contra su ex líder, y lo hace de manera excelente. Takemichi logró estar en la cabeza de Touman tal como lo prometió. Y es que el camino de Takemichi parece haber llegado a su clímax, a su punto alto. Lo conocimos como un personaje que lo único que hacía era sentir lástima por él mismo. Más tarde será captado por Mikey dentro de Touman para después salvar a Draken y obtener algo de reconocimiento, ingresando hacia la pandilla. Después de Valhalla será valorado para ser capitán de la primera división, y en Tenjiku se convertirá en un líder provisorio, pero eso solo fue una pizca de lo que vendrá. En este arco Takemichi liderará Tokyo Manji y su segunda generación, rescatando ese ideal de la era que quería crear Mikey, ahora corrompido, y la razón inicial de la creación de Touman, donde eran uno para todos y todos para uno, poniendo la vida en juego por los otros. Quien no olvidó eso y resucitó Tokyo Manji para una última batalla para rescatar a su líder fue Takemichi. Antes de acabar me quedan algunas incógnitas que quería compartir con ustedes. ¿Cómo hará la segunda generación de Tokyo Manji con 9 personas para ir contra un ejército como es Kanto Manji actualmente? ¿Y quién ocupará ese espacio como vicecapitán de la quinta división? Ese espacio vacante que queda. Veremos si se separan y pelearán solo capitanes y vices, ahí creo que ahí darían los números, o si aparecerán viejos miembros que utilizarán de relleno de Brahman o Black Dragon. Y en cuanto a ese espacio en la quinta división, saben que todos mis deseos están con Taiyu, pero veremos qué sucede. Antes de terminar, también quería decirle que hay un aroma a batalla final, así que queda solamente disfrutar de cada capítulo que va saliendo. Dígame sus teorías y muchas gracias por mirar.